Hola, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y muy importante en la biología celular, que es el citoesqueleto. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito sobre el significado de esta palabra. Pues cito proviene del griego kitus, que significa hueco o vaso. Posteriormente, este término fue adoptado para referirse a la célula, ya que en las primeras observaciones que se le hizo a la misma se pudo determinar que en ella existían cavidades. Y después, pues la palabra esqueleto, con la cual probablemente estemos un poco más familiarizados, porque inmediatamente podemos pensar en el esqueleto de nuestro cuerpo, el cual está conformado por huesos y nosotros ya sabemos que es el que nos brinda un soporte, el que nos brinda una estructura y el que permite que nosotros podamos hacer determinadas funciones, caminar, correr, mantenernos de pie, bueno, una infinidad. Pues bueno, esto es lo mismo que sucede con la célula. La célula también necesita de un soporte estructural para que no colapse, para funcionar correctamente y pues para llevar a cabo diversas funciones. Pues a este esqueleto de la célula, que obviamente no está conformado por huesos, es a lo que llamamos citoesqueleto y se encuentra en todas las células. Para comprenderlo un poquito mejor, debemos saber que este soporte, esta estructura al que llamamos citoesqueleto, está hecho principalmente por tres tipos de polímeros, los cuales son los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos, todos ellos con características distintas, con funciones específicas, todos tienen una diferente medida, su composición. Claro que debemos de conocer las características y generalidades que diferencian y que se encargan de la función en estos tres tipos de polímeros que son los que conforman nuestro citoesqueleto. Por ejemplo, los microfilamentos de actina, que son los más pequeños, tienen un promedio de 5 a 9 nanómetros, son proteínas globulares. Aquí en pantalla podemos ver su formita en tipo de cadena, o los microfilamentos intermedios, como su nombre lo dice. Su tamaño es promedio, no son tan grandes como los microtúbulos ni tan pequeños como los filamentos de actina y son los que se encargan de la estructura, el soporte y pues los microtúbulos, los cuales se encargan del transporte celular y son los más abundantes. Y pues en sí podemos definir al citoesqueleto como un sistema proteico altamente organizado que se encuentra en el citosol de la célula. Este esqueleto es completamente flexible y se remodela de forma constante. De hecho, podemos decir que es completamente desmontable comparándolo con un juego de niños, de esos de kits, de esos de Lego. Esto porque el citoesqueleto se arma y se desarma, esto dependiendo a los requerimientos que tenga porque busca adaptarse o a las señales que se reciban del exterior. Esta habilidad es muy importante para la célula, ya que es la encargada de la motilidad y del movimiento intracelular. Así que podemos decir que el citoesqueleto se reconstruye y se construye a cada momento. En sí, podemos deducir que las funciones principales del citoesqueleto se basan en el movimiento y en la estructura. El soporte estructural, el cual es el que proporciona la forma de la célula, y el soporte a las diferentes estructuras. La movilidad celular, la cual es el que impulsa el movimiento de la célula y de las estructuras como los cilios y los flagelos. El transporte intracelular, el cual es el que sirve como vías para el transporte de vesículas, de orgánulos y de macromoléculas o moléculas de gran tamaño. La división celular, la cual en los microtúbulos forman usos mitóticos que segregan a los cromosomas durante la mitosis y la meiosis. Y la organización celular, la cual es la que mantiene a todos los orgánulos en su lugar y ayuda a crear la polaridad. Esto con los diferentes dominios funcionales que se encuentran dentro de la célula. También cabe mencionar que cuando hay alteraciones en alguna de las estructuras que conforman al citoesqueleto pueden presentarse enfermedades. Estos mecanismos suelen ser muy complejos, pero por ejemplo, en el caso de la despolimerización de los microtúbulos, el tejido no se mantiene unido y deja desprotegidas a las neuronas, ya que la estructura no se forma de la manera en la que debería. Esto puede conducir al desarrollo de enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Los microtúbulos son tubos largos, huecos y relativamente rígidos con un diámetro aproximado de 25 nanómetros. Los microtúbulos están formados por muchas repeticiones de dímeros de proteínas globulares denominadas alfa y beta tubulina, en filas longitudinales denominadas protofilamentos. Un microtúbulo está formado normalmente por 13 protofilamentos.
Entonces la alfa-tubulina del primer dímero siempre forma un extremo del protofilamento y la beta del otro extremo. Se denomina extremo menos al formado por las alfa-tubulinas y más al formado por las beta-tubulinas. Por lo tanto, es una estructura polarizada. Los nuevos dímeros de tubulina se añaden con mayor probabilidad al extremo más, un lugar preferente de crecimiento del microtúbulo. Sin embargo, este es muy dinámico. Tiene funciones tales como organizar la disposición espacial de determinados organulos, participa en el tráfico vesicular, la división celular, el desplazamiento celular y formar cilios y flagelos. Ahora hablaremos de los filamentos intermedios. Estos tienen forma de fibras retorcidas y se denominan intermedios porque el diámetro de estos filamentos es de aproximadamente de 8 a 15 nanómetros, lo cual se encuentra entre los filamentos de actina y los microtúbulos. Estos están conformados por monómeros, los cuales están formados por una cabeza globular en el extremo amino y una cola globular en el extremo carboxilo, y un dominio central alargado con unos 310 a 350 aminoácidos, los cuales tienen 45 nanómetros de longitud. La región central se organiza en una hélice alfa que permite a un monómero unirse a otro para formar un dímero, y las cabezas globulares son las regiones de la proteína encargadas de interaccionar con otros componentes de la célula. En la célula hay dos sistemas de filamentos intermedios, uno en el citoplasma y otro en el interior del núcleo. En conjunto forman una red que conecta el núcleo y se extiende hasta la periferia celular. Estos son más estables que los microtúbulos y los filamentos de actina. Al contrario de los otros elementos del citoesqueleto, estos no sirven como vías para el transporte de otras moléculas. Y por último tenemos a los microfilamentos, o llamados también filamentos de actina. Miden aproximadamente 7 nanómetros de diámetro y tienen una forma de doble hélice. Tienen el valor más pequeño dentro de los filamentos del citoesqueleto. Estos se forman por la polimerización de la actina. Hay dos variantes, alfa y beta actina. Poseen un extremo denominado más y otro denominado menos, es decir que son filamentos polarizados. Bajo la membrana plasmática hay una capa de filamentos de actina, unida a proteínas y lípidos. Esta capa permite a la célula resistir fuerzas mecánicas. Las células animales no poseen pared celular y por lo tanto la forma celular depende de los filamentos de actina. Además, en las células animales son un armazón de soporte para mantener o cambiar la forma celular. Sin estos filamentos, una célula no podría dividirse, moverse, realizar endocitosis ni fagocitosis, ni sus organulos se comunicarían entre sí. Lo que estamos viendo en estas impactantes imágenes es una célula observada bajo el microscopio de fluorescencia. Gracias a una técnica especial de tinción, podemos visualizar en distintos colores los componentes principales del citoesqueleto, los microfilamentos, los microtúbulos y en algunos casos los filamentos intermedios, además del núcleo celular. En la primera imagen podemos observar de color azul el núcleo celular donde se encuentra el material genético. De color verde representa los microtúbulos, unas estructuras largas y rígidas que se extienden desde el centro de la célula hacia la periferia. De color rojo muestran los microfilamentos o filamentos de actina, que recorren toda la célula y se encuentran especialmente cerca de la membrana celular. En la segunda imagen nos ayuda a identificar claramente los elementos observados. Aquí el núcleo aparece señalado en azul, mientras que las flechas apuntan hacia el entrecruzamiento de fibras que forman el citoesqueleto. Esta imagen es ideal para fines educativos, ya que destaca de forma visual cómo se distribuyen estas estructuras dentro de la célula. Gracias a la tecnología de microscopía fluorescente, hoy podemos observar lo que antes era invisible. Estas fibras de apenas unos nanómetros de grosor son responsables de funciones vitales, son el armazón y el motor de la vida celular, y lo más asombroso es que están en constante movimiento, adaptándose, ensamblándose y desensamblándose según la necesidad de la célula. Para seguir desarrollando el tema del citoesqueleto, ahora les voy a hablar sobre las funciones de sus componentes principales. Los microfilamentos o filamentos de actina participan en el cambio de forma y movimiento celular. No se contraen, pero generan movimiento gracias a la polimerización
y a la despolimerización, constituidos por la proteína miosina, que junto con el ATP unido a la miosina se genera energía para la contracción muscular. El ATP, al hidrolizarse en ADP, la miosina se une junto con la actina, provocando que los microfilamentos se deslicen. De esta manera, las células musculares se acortan. El ATP, al hidrolizarse en ADP, la miosina se une. En células no musculares, la actina se asocia con la miosina para formar estructuras contráctiles, las cuales intervienen en diversos movimientos celulares. La presencia de estos microfilamentos en la membrana plasmática favorecen la formación de pseudópodos, los cuales permiten un movimiento de arrastre del protista amoeba en glóbulos blancos y células cancerosas. Y las contracciones de los microfilamentos en el extremo opuesto de la célula empujan al citoplasma hacia adelante en dirección del movimiento. En las células existen microvellosidades, las cuales están compuestas por microfilamentos. Estas microvellosidades se extienden y se retraen. Y para finalizar con los microfilamentos, en las células vegetales se genera un movimiento llamado ciclosis, en el cual se generan corrientes citoplasmáticas por las cuales los cloroplastos circulan alrededor de la membrana en una dirección particular. Ahora les hablaré acerca de las funciones principales de los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios principalmente funcionan como bastones de refuerzo para resistir la tensión y ayudan a fijar ciertos organelos. Algunos soportan la estructura nuclear, otros sostienen la membrana plasmática y forman parte de las uniones célula con célula. Para finalizar con los filamentos intermedios, en la piel están constituidos por queratina y otorgan gran resistencia mecánica a las células cutáneas. Y por último, hablaré acerca de los microtúbulos. Existen proteínas importantes asociadas a los microtúbulos, conocidas como PAM. Existen dos tipos de estas proteínas, las PAM estructurales y las PAM motoras. Las PAM estructurales son las que regulan el ensamblaje de microtúbulos y entrelazan los microtúbulos con polímeros del citoesqueleto, mientras que las PAM motoras son aquellas que generan movimiento mediante el ATP. Los microtúbulos actúan como rieles para el movimiento de los organelos, guían el movimiento de los cromosomas, son la base del movimiento ciliar y flagelar y guían a las vesículas transportadoras desde el aparato de Golgi hasta la membrana plasmática. De las proteínas asociadas a los microtúbulos que mencioné anteriormente, existen dos proteínas muy importantes que pertenecen a las PAM motoras. Estas son la quinesina y la dineína. La quinesina mueve y transporta los organelos hacia el extremo positivo de un microtúbulo, es decir, desde el centrosoma hacia la membrana plasmática. Y la dineína transporta los organelos y vesículas en sentido opuesto, hacia el interior u origen, es decir, el centrosoma. En general, los microtúbulos ayudan a mantener la forma de la célula, participan en el movimiento celular y facilitan el transporte de materiales dentro de la célula. Para finalizar, básicamente, el citoesqueleto no es únicamente una red de soporte, sino un sistema dinámico que le da vida a la célula. Gracias a los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios, las células no solo mantienen su forma, sino que también logran dividirse, desplazarse y transportar materiales esenciales. Cada uno de estos componentes trabaja en conjunto, como si fueran las piezas de una maquinaria perfectamente coordinada, que asegura el buen funcionamiento celular. Además, comprender estos procesos nos permite entender fenómenos tan importantes como la contracción muscular, la movilidad de los glóbulos blancos durante la defensa del organismo o incluso la resistencia de nuestra piel, gracias a la queratina. Por ello, estudiar el citoesqueleto no se limita a conocer estructuras microscópicas, sino a reconocer el papel fundamental que desempeñan en la vida misma
desde lo más pequeño de una célula hasta los procesos más complejos de los seres vivos. Hola, mi nombre es Rafael y hoy voy a hablar sobre tres temas o tres conceptos. Que el primero es el centriolo. El centriolo son estructuras en forma de cilindros que se encuentran en las células. Están formadas por microtúbulos que son como tubos muy pequeños y delgados. Y de ahí se derivan los centrosomas, que son dos centriolos colocados de manera perpendicular formando un ángulo de 90 grados, ah, rodeados por una zona de material que se llama matriz pericentriolar. El centrosoma actúa como un director del tráfico que básicamente controla hacia dónde se extienden los microtúbulos para que todo dentro de la célula esté en orden. Tiene otra función que es una replicación celular que básicamente se duplica para que cada célula hija tenga su propio centrosoma. Un dato interesante es que las células vegetales superiores no contienen centriolos, pero logran replicarse por otras estructuras que tienen que hacen la misma función. El segundo concepto, la segunda estructura que voy a abordar es sobre los cuerpos basales. El cuerpo basal es muy parecido a un centriolo. De hecho, en algunos casos, un centriolo se puede se puede transformar en un cuerpo basal si es que la célula lo requiere. Básicamente, los cuerpos basales es donde se anclan los cilios y los flagelos, que son como esos pelitos en caso de los cilios o esas colas en caso de los flagelos. Los cilios suelen ser más numerosos, pero más cortos, y son esos como pelitos que se encuentran en las células que tenemos, por ejemplo, en la tráquea, que ayudan a sacar lo que no debería estar ahí, como por ejemplo polvo o los microorganismos, ¿no? Y los flagelos son esas colas que ayudan a los microorganismos a desplazarse. Normalmente son uno o vienen en poca cantidad. Y el ejemplo más claro que tenemos es el del espermatozoide, que tiene un flagelo que le ayuda a llegar al óvulo. Finalmente hablaré sobre el uso cromático. El uso cromático solamente aparece cuando la célula se va a dividir. Está formado por fibras que se conectan con los cromosomas y salen de los centrosomas. Básicamente la función es asegurar que las dos células hijas tengan la información genética correcta y que estén repartidas igualmente. El uso cromático sigue un mecanismo sencillo. Primero pone a los cromosomas dentro de la célula, pues las fibras jalan las mitades de cromosomas hacia lados opuestos y al final la célula ya se puede dividir en dos porque ya cada una tiene el contenido genético completo y separado. Un dato importante es que este proceso funciona tanto en la mitosis, que es el proceso que acabamos de describir, en donde una célula se parte en dos y tiene el mismo contenido genético, y también en la meiosis, que es por ejemplo en los óvulos o en los espermatozoides, que tienen la mitad de los cromosomas. En caso de que este proceso llegara a fallar, se puede dar lugar a problemas como el síndrome de Down, que es cuando una célula queda con cromosomas de más o de menos. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré sobre la motilidad celular mediante cilios y flagelos. Hola, ¿qué tal? La motilidad celular mediante cilios y flagelos representa una de las innovaciones evolutivas más fascinantes en la biología, manifestándose de manera convergente pero estructuralmente distinta en los tres dominios de la vida. Los tres dominios de la vida, para los que no lo saben, son las bacterias, células que no contienen núcleos; las arqueobacterias, células que además de no contener un núcleo, tienen una pared celular distinta a la de las bacterias;
Y por último, las eucariotas, células que sí contienen un núcleo. La motilidad celular surgió independientemente en cada dominio, representando un ejemplo extraordinario y funcional de evolución convergente, pero con divergencia radical en los mecanismos moleculares subyacentes. Esta diversidad refleja las diferentes presiones selectivas y restricciones bioquímicas que enfrentan los ancestros de cada dominio. La capacidad de movimiento es fundamental para la supervivencia celular, permitiendo la búsqueda de nutrientes, escape de condiciones adversas y colonización de nuevos nichos ecológicos. A lo largo de la evolución, los tres dominios de la vida han desarrollado sistemas de propulsión celular deseables pero estructurales y mecánicamente distintos. Iniciando con bacterias. Las bacterias poseen flagelos bacterianos que son estructuras filamentosas rígidas compuestas por proteína llamada flagelina. Estos flagelos giran como una hélice propulsados por un motor rotatorio anclado a la membrana celular y la pared celular. Su movimiento es impulsado por una gradiente de protones, lo que permite a la bacteria moverse a través de un medio líquido. Arqueobacterias. Las arqueobacterias también tienen flagelos, pero son distintos a los bacterianos. Aunque superficialmente pueden parecer similares a los flagelos bacterianos, están compuestos por diferentes proteínas, homólogas a proteínas de superficies bacterianas, y su mecanismo de ensamblaje es diferente. A diferencia de los flagelos bacterianos, que son huecos y crecen por la adición de subunidades en el extremo distal, los flagelos de las arqueas crecen por la adición de subunidades en la base. Su movimiento también es rotatorio, pero el motor que los impulsa es estructuralmente diferente al bacteriano. Eucariotas. Las células eucariotas tienen cilios y flagelos eucariotas, que son estructuras más complejas y están rodeadas por la membrana plasmática. Ambos están compuestos por microtúbulos organizados en un patrón de 9+2, 9 dobletes de microtúbulos periféricos y 2 microtúbulos centrales, y su movimiento está impulsado por la hidrólisis de ATP. Los cilios son estructuras cortas y numerosas que se mueven de forma coordinada, generando un movimiento ondulatorio o de barrido. Se encuentran en diversos tejidos como el epitelio respiratorio, donde ayudan a mover el moco y las partículas. Los flagelos eucariotes son estructuras más largas y menos numerosas, generalmente 1 o 2 por célula, que se mueven de forma ondulante para propulsar la célula. Un ejemplo clásico es el flagelo del espermatozoide. Aunque los términos cilios y flagelos se utilizan para describir estructuras de motilidad en diferentes dominios de la vida, su composición, estructura y mecanismo de acción varían significativamente entre bacterias, eucariotas y arqueobacterias, reflejando sus distintas historias evolutivas. Funciones adicionales de los cilios y flagelos. En organismos unicelulares como el paramecio, los cilios no solo sirven para moverse, sino también para dirigir partículas de alimento hacia la boca celular. En organismos multicelulares, los cilios cumplen funciones vitales que van más allá de la locomoción. Por ejemplo, en las tropas de Falopio humanas, los cilios ayudan a transportar el óvulo hacia el útero. En el epitelio respiratorio, los cilios coordinados expulsan polvo, bacterias y mucosidad, funcionando como un sistema de limpieza que protege a los pulmones. Diferencias mecánicas claras. Los flagelos bacterianos funcionan como un motor eléctrico natural, ya que convierten el gradiente de protones en movimiento rotatorio. Este es capaz de alcanzar hasta 100.000 revoluciones por minuto en algunas bacterias, lo cual es impresionante a escala microscópica. En contraste, los flagelos eucariotas son más como un látigo flexible. No giran, sino que se mueven con un patrón de golpeo ondulatorio gracias a las proteínas motoras, llamadas dineínas, que se puede decir que caminan sobre los microtúbulos y generan el movimiento. Importancia médica y clínica. Cuando los cilios eucariotas no funcionan correctamente, se producen enfermedades conocidas como discinesias ciliares primarias, que pueden causar infecciones respiratorias recurrentes y problemas de fertilidad. Un ejemplo es el síndrome de Cartagena-Meyer, donde los cilios defectuosos impiden la correcta limpieza de las vías respiratorias y también afectan la movilidad de los espermatozoides. Perspectiva evolutiva e innovación biotecnológica. El hecho de que los tres dominios de la vida desarrollaran sistemas de motilidad tan distintos, pero con la misma función, demuestra la fuerza de la evolución convergente. Actualmente, los científicos estudian estos sistemas para desarrollar nanomáquinas inspiradas en la biología. Por ejemplo, los motores bacterianos sirven de modelo para crear nanorobots médicos que en un futuro podrían desplazarse dentro del cuerpo humano para administrar medicamentos de manera dirigida.